Muy buenas. Hoy os quiero explicar un problema que te puede ocurrir y también te voy a explicar la solución. Y este problema es precisamente que queramos renderizar, por ejemplo, en una granja de render como Seepit y necesitemos luego retocar la imagen, hacerle postproducción. ¿Por qué os comento esto? Porque es un problema. Primero, porque cuando quieres renderizar una escena en la que quieres añadirle, por ejemplo, luego una postproducción, nosotros tenemos toda una serie de opciones, de pases de render, para poder hacer luego la postproducción. Claro, para eso necesitamos o exportar los archivos, ¿vale? Cuando hacemos el render en diferentes imágenes, por ejemplo, en este caso las imágenes de las máscaras o cualquiera de los pases que tenemos aquí, con un nodo file output, ¿vale? A los que conectaríamos pues nuestras máscaras o cualquiera de los pases que necesitemos. El problema viene cuando queremos renderizar, por ejemplo, con Seepit. Seepit Render es una granja de render colaborativa, quiere decir que todos los usuarios de Seepit comparten sus ordenadores para renderizar. Claro, es gratuita, tú no pagas nada. Entonces, una de las limitaciones es que, por ejemplo, el nodo file output no lo puedas usar. Claro, ahí ya se nos acaba el cuento, ya tenemos ahí un problema, que es que lo que yo quiera renderizar aquí en diferentes archivos ya no lo puedo tener. Que podríamos usar OpenXR directamente, ¿vale? En la salida del render. Esa sería una opción, ¿vale? Grabarlo, guardarlo como OpenXR, ¿vale? O multilayer, y ahí pues guardarlas. Pero ¿qué ocurre? Que también tienen una limitación, ¿vale? Porque un archivo a 1080, por ejemplo, ocupa mucho espacio si tiene que ir guardando todos los pases de render, así que tampoco está permitido. Así que nos quedan nada más que una opción, ¿vale? Que es renderizar a la mejor calidad posible que podamos dentro de la granja de render, ¿vale? En el caso de una imagen, pues bien, es una imagen, pero si es una animación es donde realmente es útil la solución que os propongo. ¿Qué podemos hacer? Pues la idea está en que si esto yo no lo puedo renderizar en la granja de render con todas sus capas separadas, es renderizarlo con Eevee en mi propio ordenador. ¿Por qué? Porque va a durar poquísimo tiempo. Va a durar segundos. Segundos, y además nosotros no necesitamos ya el render de alta calidad. Nosotros solamente necesitamos las máscaras, las siluetas de esos objetos. Así que no nos va a hacer falta meternos en configuración. Así que en este caso ocurriría lo mismo con esta imagen que tenemos aquí. Imaginaros, y esto como freelance os va a pasar más de una vez, que es que os pidan cambios, que al fondo lo quieren un poquito más gris, que lo quieren un poquito más oscuro, que, en fin, un montón de retoques que se pueden hacer. Y claro, si tenemos renderizada la imagen, por mucho que hayamos utilizado la granja de render, si no tenemos estos pases de render, pues se complica la cosa. ¿De qué forma lo soluciono yo? Como he dicho antes, yo lo que hago es guardar esta escena con otro nombre, Save As, y la guardo con el mismo nombre, Máscaras. Y la guardo. Aquí lo único que tengo que hacer ahora es irme a los ajustes de render y cambiar de Cycles a Eevee. Y aquí ya me da igual todo lo demás, ¿vale? La calidad no me hace falta que sea gran calidad. Aquí lo único que me interesa es que podamos renderizar los CryptoMate. Así que vamos aquí y dejo marcado CryptoMate. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora si yo ahora renderizo, ¿vale? Que esto antes tarda pues 2 minutos y pico, incluso aunque lo había puesto con 512 samples, ahora me va a tardar muchísimo menos. Así que vamos a renderizar esta escena, F12, y ya la tenemos renderizada en 16 segundos. Y esto porque esta escena es pesada, tiene bastantes polígonos, aunque no lo parezca. Así que esto yo ya lo tengo renderizado con Eevee, me ha tardado 16 segundos, pero ahora aquí ya me permite poder utilizar el CryptoMate. Vale, ahora si yo hago aquí Pick, ¿vale? Fijaros aquí en la ventana del Viewer Node, yo ya puedo empezar a seleccionar mates de aquí, ¿vale? Para hacer máscaras. Digo, bueno, pues ahora me interesa esta máscara, la de la botella. Hago clic aquí, ya tengo la de la botella. Y lo único que tengo que hacer es que este mate, ¿vale? Si lo podemos visualizar, ¿vale? Este que tenemos aquí, pues yo ya lo puedo guardar, ¿vale? Dentro de del file output, ¿vale? Aquí ya tengo que la botella va a la botella. Ahora creamos otro mate, CryptoMate, Pick, y ahora quiero el tapón. Vamos a añadirle el tapón. Lo único que tengo que hacer ya es añadir esta máscara. Ah, mira, esta no la tengo. Pues creamos aquí una nueva y llamamos tapón. Y lo añadimos a tapón. Y así con cada uno de ellos. De esta forma, cuando yo ahora vuelvo a hacer el render, a mí ya me va a guardar las escenas, ¿vale? Con estos archivos, ¿vale? Vamos a tener cuidado de guardarlo en un lugar separado del resto. Vamos a crear una carpeta nueva. Lo ideal es utilizar la barra inclinada que tenemos aquí. Vamos a llamarle a esta carpeta máscaras.
y ya cada uno de los archivos va a tener este nombre. Así que vamos a renderizar F12 y esperamos unos segundos a que se termine de renderizar. Bien, esto ya lo tengo renderizado, habéis visto que ha sido 16 segundos, pero ahora podemos ver lo que se nos ha guardado aquí, ¿vale? Vamos a irnos a la carpeta, vamos a irnos a File Browser, vamos a chafardear, fijaros si me ha quedado aquí una carpeta que se llama máscaras, y aquí tengo, bueno, las dos que se habían creado, ¿vale? Tengo aquí la de la botella y la del tapón, pero ya no tengo que realizar un render larguísimo y súper tardón, que tarde mucho. Y además imaginaros esto si os ocurre con una animación. Os lo comento porque en el último proyecto que he realizado, que era una animación con muchas escenas, pues he tenido que hacer esto porque no me dejaba renderizar en esta granja de render las capas, ¿vale? Ni los criptomates, ni ningún otro pase. Así que de esta forma, pues os vais a ahorrar tiempo. Así que contar esto como un consejo de freelance que se gana la vida con esto. Y por cierto, si no te has suscrito, pues ya sabes, suscríbete aquí al canal de Zao 3D, dale al me gusta, dale a la campanita también, si te has suscrito, para recibir las notificaciones de los últimos vídeos que vaya publicando. Y sobre todo también te recuerdo que te pases por Zao 3D, que ahí tienes cursos de 3D. Ojo, cursos para ser freelance, para aprender a ganarte la vida con el 3D. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.